Hola, buenos días a todos. En primer lugar, presentarme. Soy Adrián Todolí Signes, soy profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia y vengo aquí a tratar el tema de economía, trabajo y control laboral empresarial dentro del marco del proyecto de la nueva recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial, los derechos humanos y los ODS. Para ello, voy a compartir con ustedes un PowerPoint que espero les ayude a seguir mejor la sesión. Bien, creo que ya están ustedes viendo el PowerPoint que, como digo, contiene mis datos por si necesitan alguna cuestión. Bueno, vamos a empezar ya con el tema que nos ha traído aquí. Bueno, he dividido esta sesión en 4 partes. Vamos a hablar, obviamente, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de algoritmos y estamos hablando de trabajo y empresas, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver, bueno, pues cómo se puede usar estos algoritmos por parte de las empresas en cuestiones laborales. Luego veremos, los problemas que esto provoca, problemas de discriminación, problemas de riesgos laborales para la salud de las personas trabajadoras. También veremos alguna parte de la regulación actual, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías Digitales, que dice en esta materia, y también la Ley Rider que contiene en materia de transparencia. Y luego, además, incluso hablaremos un poquito de la propuesta de normativa europea, la EA Act y la Platform Act, y todo esto obviamente lo analizaremos desde la perspectiva de la recomendación de la UNESCO y cómo encajan estas cuestiones dentro de esta recomendación de la UNESCO. Bien, empezando por la primera cuestión, hay que decir que los recursos humanos, es decir, que es dentro de una empresa esa parte que se encarga de gestionar la mano de obra, aunque no solo los recursos humanos, por supuesto cualquier supervisor, cualquier mando intermedio, la dirección de la empresa tiene entre sus características o entre sus funciones dirigir a los trabajadores o la gestión o la supervisión de estos. Y siempre que se trata de trabajadores, una de las funciones principales o históricas ha sido intentar, por parte de la empresa, recopilar la máxima información posible sobre la persona trabajadora para mejorar de esta manera la toma de decisiones que se deben adoptar. Por ejemplo, en un proceso de selección, cuando se hacen entrevistas, se hacen psicotécnicos, se hacen pruebas dinámicas de grupo, todas tienen por el objetivo, que se recopile información sobre esos trabajadores para que luego bien el supervisor, bien quien sea que tiene que tomar la decisión, tome la decisión con la máxima información posible y, por tanto, intentar acertar con los objetivos de la empresa, ¿no? Lo mismo cuando se despide a un trabajador, pues se intenta tomar la decisión de despido teniendo la máxima información sobre el trabajador para, despedir a quien más convenga a la empresa y no despedir a alguien que en realidad la empresa prefiere mantener en su haber porque es productivo, por las razones empresariales que sean. Pero en cualquier caso, todas las decisiones que se toman sobre la gestión o el manejo de la mano de obra se hace basado en recopilar esa información, ¿no? Entonces siempre se busca reunir o compilar el máximo entendimiento sobre las habilidades, conocimientos, aptitudes, actitudes, incluso personalidad de la persona trabajadora para de esta forma poder adoptar las decisiones más convenientes en interés de la empresa. En fin, como ven, pues siempre el objetivo es saber lo máximo, ¿no?, sobre el trabajador, pues bien para saber si son productivos o no, si encajan en el ambiente de la empresa o no, qué les motiva concretamente a permanecer en la empresa o no, a esforzarse más, ¿no? Es decir, al final, recopilar información siempre es el objetivo final, no final, sino primer objetivo como manera intermedia de conseguir el objetivo empresarial. Claro, esto ha hecho que ahora con la cantidad de información que existe en las nuevas tecnologías, esto cada vez se haga más, ¿no? Es decir, sea más fácil
a través de Facebook, a través de LinkedIn, a través de la reputación digital, a través de Google, simplemente que recopila toda la información de las personas. Esto hace que la tecnología, hace que actualmente sea más fácil recoger mucha información sobre la persona trabajadora a bajo coste, ¿no? Pero claro, toda esta información quizá puede ser incluso excesiva, porque claro, ahora es muy fácil recoger mucha información, pero claro, tener muchísima información puede ser tan malo como tener poca si no la podemos procesar. Sí, porque tener tantísima información, luego veremos ejemplos, puede no servir para nada si luego no podemos procesar esa información. Claro, si se recoge muchísima información, pero luego tiene que haber una persona humana que la procese, a la empresa no le suele ser útil porque es muy costoso procesar tantísima información. Entonces, ahí es donde aparece la inteligencia artificial, no solo para recoger información, sino también para procesar la información y tomar decisiones de forma automatizada, es decir, para que no sea un ser humano el que analice toda esta información y luego tome una decisión, sino que sea el propio algoritmo el que procesa automáticamente toda esta información y luego tome una decisión directamente, o al menos le dé información a la persona humana que finalmente toma la decisión de forma ya procesada, masticada, ¿no? Y ya prácticamente con la decisión casi tomada. Y esto es lo que vemos en el PowerPoint que ustedes tienen. Hay algoritmos que lo que hacen es, en vez de coger toda la información y dársela en bruto, sino que procesan la información y acaban haciendo una especie de ranking de productividad o un ranking de despidos o un ranking de contratación. Es decir, a la persona humana no se le da la información en bruto de, mira, esta persona ha hecho 10.000 entradas de blog, ha hecho 5.000 pulsaciones por minuto, ha respondido X preguntas correctamente, no, sino que finalmente toda esta información recogida, todos los millones de datos que se tienen sobre las diferentes personas, se procesan y se hace un ranking de, mira, pues al que mejor nota tiene, con un 89 sobre 100, es José Pérez, y el siguiente es Alberto Sánchez, y el siguiente es Carmen, ¿no? Y entonces se da ya procesada toda la información, y entonces, claro, luego obviamente el ser humano, la persona responsable, puede tomar la decisión que quiera, pero normalmente seguirá lo que le diga el algoritmo. Hay veces que incluso directamente desaparece totalmente la persona humana y, pues bueno, si tienes menos de el 50% de nota, pues directamente eres despedido. Y entonces aquí ya el algoritmo que saca el porcentaje, saca la puntuación. Si tienes menos de la puntuación que ha sido determinada, pues directamente eres sacado o bien expulsado, bien no contratado, bien no tienes el bonus, bien se te cambia de categoría profesional, se te mueve de una empresa a otra, perdón, de un centro de trabajo a otro, se te cambia de funciones, etcétera, ¿no? Es decir, que dependiendo de cómo sea programado, pero la idea es que aquí sustituye completamente la decisión de un humano por un algoritmo, que es el que toma esta decisión. De hecho, conforme estamos pasando a el teletrabajo, es más sencillo que para estas personas se les recopile toda la información, porque de hecho aquí les aparezco de Los Angeles Times una noticia que habla de cómo con el teletrabajo por pandemia los empresarios empezaron a comprar software que controlaba y espiaba a los trabajadores remotos, es decir, a los teletrabajadores, precisamente porque, bueno, pues presencialmente en las oficinas un supervisor puede ver si la persona está sentada delante del ordenador, puede ver si está trabajando o no. El control es más cercano y menos digital, pero a distancia se pasó a un control digital. ¿Qué significa este control digital? Pues muchas veces lo que significa es que este software espía va a contar cuántas pulsaciones en el teclado hace el trabajador, cuántos movimientos de ratón hace, cuántos clics de ratón hace, cuántos correos electrónicos contesta, cómo de largos son estos correos electrónicos, etcétera, etcétera, ¿no? Va a hacer un control, un análisis de muchísimos datos, cuántas veces está mirando la pantalla, en qué lugares está, si en el correo electrónico o está navegando por internet o esté monitorizando el 100% del tiempo. Lo mismo, todo esto al final acaba siendo muchísima información que
probablemente no va a procesar una persona humana, sino que el algoritmo es el que va a procesar y al final va a aparecer una lista de, si tenemos 100 trabajadores, quién es el más productivo de acuerdo con el algoritmo, quién es el menos productivo de acuerdo con el algoritmo. Si no hay que despedir a nadie, bueno, pero si hay que despedir a alguien, pues probablemente el que esté en el 99 y en el puesto 100 son los candidatos que tendrán toda la papeleta a ser despedidos en la empresa, ¿no? O no ascendidos, ¿no? Al final, las decisiones pueden ser múltiples, pero siempre conforme a los parámetros de productividad que el algoritmo se le haya incluido al algoritmo o el algoritmo por sí mismo haya creado, porque para eso está, ¿no?, el machine learning, es decir, la máquina aprende, se le deja que la máquina aprenda y decida qué es lo más ventajoso para la propia empresa, ¿no? Entonces, como ven, que muchísimas empresas están utilizando, dice el 72% de los empresarios lo usan este tipo de software para el teletrabajo, ¿no?, con el cual monitorizan los tiempos de conexión, la actividad durante la conexión, graban la pantalla del trabajador, cuentan las pulsaciones del teclado, los movimientos del ratón, etc. Y al final sacan un índice de productividad del trabajador con toda esa información para compararla con otros. ¿Bien? Luego, además, también se controlan las llamadas, por ejemplo, en un telemarketing, el tono de voz, si es amable o no, los algoritmos ya lo deciden y ya entonces deciden si un trabajador está haciendo bien su trabajo o no, simplemente analizando todo bueno, pues todos estos datos, ¿no? También se pide información a los usuarios, ¿no?, con lo de las estrellitas, pues si el trabajador lo ha hecho bien o no, y el cliente da un botón y con esa información lo mismo se procesa para luego tomar decisiones. Pues si de las 100 últimas ha tenido un 2 sobre 5, pues de las 100 últimas interacciones con clientes, si los clientes le han puesto un 2 sobre 5 de media, pues a lo mejor este trabajador, esto se procesa y es o bien despedido o no es ascendido o lo que sea. Todo esto, repito, no es solo que el cliente dé su valoración, sino que esto es procesado por un algoritmo y el algoritmo muchas veces es el que al final saca la media de lo que debería hacer, porque no es tan fácil como, bueno, pues entonces sobre 5, 3 sobre 5 suspendido, más de 3 sobre 5 aprobado, lo que sea. No, es que muchas veces el algoritmo saca parámetros de lo que debería ser, porque si todo el mundo, por ejemplo, obtiene un 5, entonces el que tiene un 4,5 será el que el algoritmo considerará que lo está haciendo mal, porque si todo el mundo tenemos un 5, no es lo mismo que si la mayoría tiene un 3, por tanto, si la mayoría tiene un 3, significa que la mayoría, el 3 debe ser lo normal y los que estén por debajo del 3 serán los que están haciendo mal. Si la mayoría tiene un 5, bueno, pues el que esté por debajo del 5 será el que lo está haciendo peor que la media o la mediana, ¿no? Ya digo, todo esto dependerá de cómo se programe, pero en cualquier caso es un algoritmo el que toma estas decisiones. Repito, esto también se está utilizando muchísimo, se está utilizando en los hoteles, se está utilizando en los aeropuertos, es decir, cada vez califica nuestro servicio, califica al trabajador, cómo le atendieron, cada vez es más habitual en más lugares. Incluso aparecen aplicaciones para poder valorar a estos trabajadores, que la aplicación es específicamente para esto. Es decir, no necesitas tener tú como empresa un sistema, sino que simplemente cualquier restaurante, simplemente como un TripAdvisor, se da de alta en estas plataformas y a partir de entonces cualquier cliente que entra solamente tiene que entrar a esa plataforma que no se especifica de ese restaurante o de ese pequeño restaurante o pequeño bar o panadería o lo que sea, sino que ya puede a cualquiera valorar a cualquier trabajador en cualquier restaurante. Por supuesto, las plataformas digitales ya lo conocemos, ¿no? Pues Glovo, Uber las usan, las valoraciones y repito, al final aquí hay un algoritmo detrás que decide cómo tienes que hacerse el trabajo, ¿no? Además, esto de la reputación digital muchas veces no es solamente la publicación en no solamente recoger esa valoración para que se tome decisiones, sino que muchas veces es puesto en el mercado, en Internet. ¿Esto qué significa? Que los futuros empleadores van a saber cuál es la valoración que este algoritmo le ha dado a la persona o que los clientes le han dado a la persona trabajadora, porque no solo queda en el ámbito interno, sino que a veces se publica en Internet estas valoraciones, ¿no? Y por ahora estamos hablando solo de cuestiones potenciales, luego veremos si esto es lícito, es legal, es legítimo
o no, pero por ahora estamos hablando de la realidad, ¿no? ¿Qué cosas se pueden hacer? Estos son ejemplos, ¿no? Por ejemplo, estos de profesores particulares que se valoran, como ven, con una nota y que queda en Internet para que cualquier persona lo pueda ver y, por supuesto, pues futuros empleadores también, no solo futuros clientes de la plataforma correspondiente, porque esto lo ve cualquier persona. Por ejemplo, para profesionales también, en este caso son psicólogos, que se valoran y aparece ahí, pues la valoración de estas personas, lo mismo procesado por un algoritmo. También a veces quien valora no son los clientes, sino que también es el propio empresario el que puede valorar, poner una nota y esto puede acabar en conocimiento de futuros empresarios, ¿no? Además de esto, ya no solo es una cuestión de valoración, sino también se recogen otras informaciones. Por ejemplo, el nivel de actividad a través de una variable, el nivel de pulsaciones del trabajador, se controlan por un algoritmo que también luego puede ser usado, repito, para despedir, para ascender o para lo que sea. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor la empresa entiende que si un trabajador tiene un nivel de pulsaciones bajo, significa que está relajado, que está descansando y no está dando el 100% por la empresa. Y entonces es posible que a esta persona que está con un nivel de pulsaciones bajo, pues se le despida. O incluso, bueno, pues que si se le mande una alerta, ¿no? O se vibre, por ejemplo, la pulsera para que el trabajador sepa que está siendo observado en todo momento y que tiene que estar atento, tiene que estar activado, tiene que estar trabajando y dando el 100%, porque de acuerdo con el algoritmo no lo está haciendo. También, por ejemplo, en los almacenes, ¿no?, de Amazon o de otros lugares, se cuentan los pasos que está dando al lado del día, porque es transporte de un paquete de un sitio a otro, y si dan menos de X pasos, que el algoritmo considera que es la media o que es lo que debería hacer, pues entonces se le manda una notificación de, oiga, usted tiene que ponerse a trabajar, a caminar más rápido, o tiene que hacer más pasos por minuto, o lo que sea, ¿no? Lo que en cada momento considere el algoritmo. Repito, todo esto es procesado automáticamente, lo hace una inteligencia artificial, no es una cuestión de que haya una persona detrás observando, contando los pasos, ni tampoco decidiendo para cada trabajador cuáles son los pasos, sino que todo esto queda automatizado y si das menos de X pasos al día o te paras más de X veces, porque claro, contar los pasos no es solo cuántos pasos haces al día, sino cuántas veces paras, cuánto rato estás parado cada vez, etcétera. Entonces, toda esta información es procesada automáticamente y se manda, viene una notificación que puede ser de recordatorio, de aviso de, oiga, no lo estás haciendo bien, o bien directamente de despido si así se considera por los parámetros establecidos en el propio algoritmo. También lo mismo cuando se hace un transporte, por ejemplo, una persona que transporta, de transporte de camión o de bicicleta en plataformas de reparto, cualquier cosa así puede ser tenido en cuenta. Bien, en fin, como ven, pues esto es lo que estamos analizando. También, por ejemplo, en camareras de piso, pues lo mismo, cuánto tiempo se tarda en limpiar cada habitación, en limpiar un retrete. Todo esto se analiza, se procesa y al final se toman decisiones de ascenso, de despido, de bonus, de productividad, etcétera, en base a estas cuestiones. Además, esto no es solo que ya esté ocurriendo, como los ejemplos que hemos visto, es que se pronostica una progresiva sustitución de los mandos intermedios y los supervisores por algoritmos o inteligencias artificiales. Un informe de la consultora internacional Pega Market Force dice que el 71% de expertos en recursos humanos cree que el uso de la inteligencia artificial se convertirá en una práctica común en la evaluación de los currículos para la contratación en los próximos 5 años. El 74% considera que en 10 años se convertirá en una práctica común el uso de algoritmos de inteligencia artificial para evaluar el desempeño, ya no solo para la contratación, sino para evaluar el desempeño de las personas trabajadoras, así como para asignar una recompensa apropiada por dicho desempeño, que la recompensa puede ser un bonus o puede ser un despido, es decir, dependiendo del
desempeño. Además, se dice que en los próximos 10 años los algoritmos permitirán a las empresas conocer el verdadero valor añadido de cada trabajador y, por tanto, bueno, pagar conforme a este valor añadido. Pero claro, esto obviamente va a implicar también unos riesgos de discriminación, como luego veremos, pero también unos riesgos para la salud de las personas. Y aquí voy a simplemente poner algunos ejemplos. Uno, por ejemplo, es que, este es un estudio que se hizo en Australia sobre los riders que están sometidos a una inteligencia artificial como jefe, ¿no? Porque la inteligencia artificial es la que les asigna dónde tienen que ir, les asigna cuánto tiempo pueden tardar para ir de un sitio a otro, les deciden las rutas por donde tiene que ir la persona con bicicleta. Bueno, como saben, Australia, bueno, pues es un lugar donde las temperaturas en verano suben muchísimo y que, obviamente, si vas con bicicleta, el peligro de insolación es grande. Por eso, normalmente, estas personas que van en bicicleta haciendo repartos de comida a domicilio o de paquetes por dentro de la ciudad, suelen ir por la sombra, con objeto de evitar esa insolación o esas posibilidades de sol. ¿Qué ocurre? Que el algoritmo no sabe dónde hay sol y lo que busca simplemente a la hora de decidir cuál es el camino que deben tomar estas personas es el más corto, haya sol o haya sombra, no distingue, simplemente coge el camino más corto. ¿Qué ocurre? Que estas personas se daban cuenta que si iban por la sombra, como este no era el camino marcado muchas veces por el GPS, acababan siendo despedidas o alertadas de que no estaban yendo por el camino más corto y que ese no era el camino correcto de acuerdo con el algoritmo. Por tanto, este estudio lo que acabó determinando es que estas personas que estaban manejadas por un algoritmo sufrían mayor insolación, mayores perjuicios para su salud que las personas que no estaban manejadas por un algoritmo, porque, bueno, obviamente cualquier humano puede entender que en realidad, incluso por razones de productividad, ir por la sombra es bueno, porque vas a ir más rápido, si vas por la sombra te vas a cansar menos que si vas por el sol, puesto que las diferencias de temperatura son muy grandes y el cansancio provocado por ello también. Entonces, no solo por una razón de salud, sino que también por productividad, un humano podía entender esto, pero no lo hace un algoritmo que solamente tiene una instrucción, que es este es el camino más corto. Probablemente porque no se le programó correctamente, pero en cualquier caso las consecuencias son reales para estas personas. Obviamente esto provoca también grandes oportunidades para la microgestión del trabajo, con su correspondiente reducción de la satisfacción del trabajo e incremento de la intensidad. Es decir, no poder hacer paradas para el baño porque te están controlando, estos son problemas de salud, pero también de dignidad humana, no poder parar a hablar con un compañero, no poder, es decir, hay muchísimas cuestiones que provocan problemas para la humanización porque pasamos a una robotización de las personas si se le controla cada detalle, cada momento de su vida, cuántos pasos da al día y además se le pide cada vez más pasos, ¿no? Es decir, porque además puede haber una competición entre unos y otros porque imagínense que el algoritmo está programado no solamente para que establezca que cada persona tiene que hacer no sé, 20.000 pasos al día o 30.000 pasos al día, sino que lo que debe hacer es que competir con sus compañeros a ver cuántos pasos hace y obviamente los que estén por debajo de la media son los que van a sufrir pues una cuestión negativa. Eso implica una competición permanente entre los propios trabajadores para no estar en esa parte baja, ¿no?, del ranking de pasos al día o de trabajo realizado. También, por ejemplo, en los temas de reputación digital o cuando es un algoritmo el que decide si un trabajador trabaja o es despedido, cuando el cliente le pone una valoración, también ha provocado otros tipos de problemas de salud mental, como son los derivados de las situaciones de acoso. Por ejemplo, en estos casos, bueno, ya no es, luego hablaremos de las cuestiones de acoso. Este caso es un ejemplo sacado de un libro que se llama Uberland, en el cual en Estados Unidos se analizaba y se preguntaba a las personas de Uber bueno, cuáles son las situaciones en las que se encontraban pues, con problemas de salud. Y uno de los que relatan es que cuando las personas subían fumando, aunque está prohibido subir en un Uber o un taxi por la ley, está prohibido fumar, precisamente para no provocar problemas de salud del humo de segunda mano, que se llama, ¿no? Que el conductor o conductora tenga que sufrir el humo de la persona que está dentro del vehículo fumando, del cliente. Normalmente, aunque estaba prohibido,
no se le decía al cliente que dejara de fumar por miedo a tener una mala reputación. Mientras que en un taxi, sin un sistema de reputación digital, sin un algoritmo que desconecta a las personas que tienen una mala valoración por parte de los clientes, cuando alguien subía fumando, el conductor o conductora decía, oiga, por favor, que sepa que está prohibido fumar, apague el cigarrillo. Eso no lo hacían en Uber precisamente porque existe un sistema de reputación digital en el cual, a pesar de que tú estás en el fondo diciendo que esto es la ley y que debes cumplirla, por el hecho de decirlo, podías sufrir una mala valoración y tener una mala nota, ¿no? en el sistema de reputación digital y acabar despedido igualmente. Entonces, por el hecho de que el algoritmo despida automáticamente o desconecta, como lo llaman en Uber, a estas personas, pues entonces no aplicaban esta normativa y acababan sufriendo el humo de segunda mano, ¿no? Lo que también es un riesgo para la salud, pero incluso en cuestiones de acoso sexual también, porque del mismo informe se ve cómo las trabajadoras, cuando entraba un cliente bien o borracho o simplemente que no utilizaba el lenguaje correctamente, sino que estaba utilizando un lenguaje sexista o de acoso o de insultos o de que faltaba el honor del conductor, no le decían nada por miedo a una mala valoración, mientras que con el taxi, lo que hubieran parado el taxi, hubieran dicho, bájese usted porque esto no es una forma de comportarse, pero el problema de hacer eso es que esto implicaba probablemente un despido o una mala valoración en el sistema de reputación digital que acabe provocando ese despido automático por parte de la inteligencia artificial, ¿no? Lo mismo en el caso de reparto de pizzas o de comidas a domicilio, puede acabar ocurriendo lo mismo, puesto que en el mismo caso, una trabajadora, esto está sacado de informes también, en este caso del FEPS, del Centro de Estudios Progresistas Europeos, de la Fundación de Estudios Progresistas Europeos y también de UGT en Cataluña, que analizó que las trabajadoras bajo un sistema de algorítmico y de reputación digital, sufren más acoso sexual que las trabajadoras que no están bajo estos sistemas. Y la razón es la misma, y es que estas trabajadoras, bueno, pues imagínense, llegan a una casa a llevar la pizza, lo normal es dejarla en la puerta de la casa, pero imagínense que la persona de dentro dice, no, pase que tengo las manos ocupadas y déjenla en la cocina. Lo normal sería, en un sistema no algorítmico, sería negarse, porque tu función es dejarla, bueno, desde el portal de la casa es más que suficiente y puede ser un riesgo entrar, pero por miedo a esa mala reputación acaban entrando y una vez dentro de la casa de alguien, pues bueno, puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Es decir que, por tanto, el riesgo de sufrir acoso sexual aumenta por esa, digamos, servidumbre a la cual está condenada una persona que está totalmente siendo observada y que además el despido está vinculado directamente a un sistema de reputación digital, a un algoritmo, ¿no? Además de estos problemas de salud, también están los problemas de discriminación. Y es que, bueno, como ya vimos en su momento, Amazon, por ejemplo, tuvo que desconectar un algoritmo, una inteligencia artificial de contratación porque no contrataba mujeres o porque contrataba a mujeres menos que a hombres. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, pues hay muchas razones, pero principalmente vamos a señalar tres. Y es que los algoritmos, se dice por los expertos que discriminan por tres razones. La primera es porque la tecnología, los algoritmos, la inteligencia artificial es capaz de inferir ciertas características personales basadas en otros datos. Es decir, aunque, por ejemplo, se prohíba recabar datos en materia de afiliación sindical, de religión, de sexo, de orientación sexual, de discapacidad, los algoritmos son capaces de obtener esa información a través de otros datos. Por ejemplo, es posible que no se pregunte cuál es la religión de una persona, pero simplemente diciendo la calle donde vive, el algoritmo es posible que sepa de qué religión es una persona y luego discriminar por base a religión. Porque hay ciertos barrios que por probabilidad son de determinado, bueno, pues eso, religión o orientación sexual. Hay barrios que son de determinada afiliación política, ¿no? Porque
todos esos datos son públicos, están en los registros de colegios electorales donde se vota más en un sitio u otro. Entonces, sabiendo simplemente la calle, el algoritmo va a saber con una alta probabilidad, o va a suponer el algoritmo que una persona vota a tal persona y entender de ahí que este tipo de personas que votan a esta persona no la queremos contratada, ¿no?, en esta empresa. Es decir, que el algoritmo puede discriminar por estas razones. También, bueno, porque para poder hacer el algoritmo, para poder construir el algoritmo, necesitan datos, y estos datos están sesgados por parámetros discriminatorios, porque la sociedad en la que vivimos es discriminatoria. Entonces, si se cogen datos de esa realidad, el algoritmo va a aprender a ser discriminador, va a discriminar por razón de género. Esto es el caso, por ejemplo, si actualmente el 90% de personas en los consejos de administración de las empresas de IBEX 35, casi el 90% son hombres. Por tanto, si le decimos a un algoritmo que contrate a alguien para un puesto de consejo de administración del IBEX 35, va a decidir que lo que tiene que contratar es un hombre porque, bueno, es decir, no puede saber más allá de si en la realidad el 90% son hombres, será por algo. A lo mejor el algoritmo no sabe la razón, no sabe que es por un sesgo histórico, simplemente va a entender que es que son los hombres los que hacen mejor ese trabajo, porque el algoritmo no puede más allá que ver lo que hace la realidad y replicarla. No puede descubrir nada de cero. Y además, por tercera razón, el algoritmo, cuando está al mando, en general las minorías están siempre en desventaja. ¿Por qué? Porque la propia ciencia de la estadística otorga más valor a las decisiones tomadas con mayor información disponible. Ello conlleva que las minorías de raza, religión, orientación sexual, habrá menos datos disponibles sobre estas personas, y el algoritmo entienda que tomar una decisión favorable a este colectivo minoritario es más arriesgado que tomarlo hacia un colectivo mayoritario. Por tanto, tomará decisiones favorables hacia los colectivos mayoritarios por la propia ciencia, ¿no?, de la estadística. Pero esto, además, es todo ello en caso de que quisiéramos hacerlo bien y se diseñara el algoritmo. A pesar de que intentáramos diseñar un algoritmo sin sesgos, acabaría habiendo sesgos por lo que hemos visto. Pero es que además muchas veces no se diseñan algoritmos sin sesgos, sino que se diseñan algoritmos con sesgos. ¿Por qué? Bueno, aquí lo vemos, por ejemplo, cuando se le da nombre a un algoritmo, a una inteligencia artificial que es de asistente, se le pone nombres femeninos, Siri, Alexa, etc. Pero cuando se quiere que una inteligencia artificial sea de un doctor, un médico, etc., se le pone nombre de hombre, por ejemplo, Watson, ¿no? Por tanto, es decir, no parece que se busque no ser discriminador, ¿no? Por tanto, esto es uno de los peligros de la inteligencia artificial. Además, muchas veces es difícil identificar la discriminación de un algoritmo porque, primero, no se puede conocer la verdadera razón por la que toma una decisión el algoritmo, es decir, que es el Frankenstein Model. Básicamente significa que hemos creado el algoritmo de una manera, pero luego el algoritmo por sí mismo cambia y entonces acaba haciendo cosas distintas, ¿no? O a veces es posible saber cuál es la verdadera razón, si ha discriminado en un algoritmo, pero está protegido por derechos de propiedad intelectual, que esto es lo llamado el black box, de no vamos a ver qué pasa dentro de, porque por propiedad privada o interés empresarial no vamos a revelar la verdadera razón. La salsa, la receta de la salsa no la queremos decir, y con ello no podemos saber cuál es la verdadera razón, ¿no? Entonces, la pregunta aquí sería, bueno, ¿es más probable que un algoritmo discrimine más que un jefe de recursos humanos? Porque, bueno, las personas también discriminan. Y eso es muy importante. Es decir, aquí lo importante no sería, bueno, discriminan los algoritmos, pero también discriminan las personas. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es eso es doble. Uno, es posible que el algoritmo incluso discrimine más, pero eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que las personas, cuando les discrimina un algoritmo, se sienten peor. Y el caso aquí, ¿por qué? Bueno, pues porque se entiende que una persona es falible y tiene sesgos, pero no se permite que un algoritmo tenga defectos. El caso, por ejemplo, aquí sacado de una encuesta establece que la gente está dispuesta a aceptar los coches automáticos autoconducidos solamente si se demuestra que son 4 veces más seguros que un conductor humano. La lógica racionalista debería decir, no, con que sean un poquito más seguros que un humano ya deberíamos aceptar los coches autoconducidos, aunque el coche autoconducido provoque muertes, igual como los seres humanos provocan muertes en los accidentes de tráfico. Pero no, se entiende, oiga, si vamos a permitir que un coche conduzca solo, no lo vamos a permitir solo si es un poquito mejor que un ser humano, solamente si es 4 veces más seguro que un conductor humano. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque entendemos
filosóficamente que podemos aceptar que una persona nos atropelle, pero mucho menos aceptamos que sea un coche el que nos atropelle. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí ya podríamos darle muchísimas vueltas al por qué, pero el hecho con el que tenemos que tratar en la regulación es este, ¿no? Y es que la sociedad está más dispuesta a aceptar errores humanos que los de una máquina o una inteligencia artificial. Errores, y con errores incluimos sesgos, ¿no? Bien, visto esto, quedaré ahora a tratar la cuestión de la normativa. Bueno, hay protección específica y adicional en materia de inteligencia artificial o de decisiones automatizadas, ¿no? El artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos dice que todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles que produzca efectos jurídicos en el que se le afecte significativamente. Entonces, esto básicamente se interpreta como una prohibición de la empresa o responsable de datos a tomar decisiones automatizadas. Esto es, no es necesario ejercer el derecho por parte del trabajador, sino que se entiende que la empresa tiene prohibido. Lo que pasa es que existen excepciones. Lo primero es que hay que tener en cuenta que habla de decisiones automatizadas, o sea, únicamente decisiones únicamente automatizada. Esto significa que no tiene que haber intervención humana, porque si hay intervención humana y esta es significativa, entonces no se aplica esta prohibición de usar algoritmos que afecten a, en este caso, trabajadores, ¿no? ¿Qué es una intervención humana significativa? Que entonces sí que autorizaría a utilizar una inteligencia artificial como apoyo a esta intervención humana significativa. Bueno, pues esto es un concepto determinado, pero para evaluarlo se debe tener en cuenta el poder del responsable humano para cambiar las decisiones del algoritmo. Es decir, si la inteligencia artificial dice A y el humano se limita a decir A y lo hace siempre, pues entonces este humano no estará teniendo una intervención significativa, ¿vale? Eso sí, si el algoritmo dice A y en un 50% de veces el humano sustituye la voluntad del algoritmo y dice B, entonces sí que habrá intervención humana significativa. Bien, entonces, en cualquier caso, como digo, hay excepciones, y es que sea necesario para la celebración o ejecución del contrato. Es decir, que sea necesario para poder el empresario, por ejemplo, controlar la actividad laboral del trabajador. Pero claro, ¿qué es necesario? Hay que hacer una interpretación restrictiva. Solamente será necesario, por ejemplo, en un caso de, pues si la empresa estuviera manejando decenas de miles de postulaciones, entonces sí que puede utilizar una inteligencia artificial para descartar muchas de ellas, ¿no? Porque hasta un número manejable por un humano, y entonces ya tendría que ser a partir de ahí un humano el que tomara la decisión. De todas formas, cuando se aplica la excepción, también hay la excepción a la prohibición, también hay protecciones, porque se dice que aunque si se utiliza únicamente un algoritmo, aunque se pueda hacer porque la regla general es la prohibición, luego vienen las excepciones. Si se aplica la excepción, aún así, para salvaguarda de los derechos y libertades y los intereses legítimos de los interesados, hay unas garantías que son, como mínimo, el derecho a obtener una intervención humana por parte del responsable, a expresar su punto de vista, es decir, el trabajador tiene que poder expresar su punto de vista de lo que ha dicho el algoritmo y tiene que poder impugnar la decisión realizada por el algoritmo. Entonces, lo primero es que hay que informar al sujeto de que está envuelto en un proceso automatizado de toma de decisiones. Se debe informar al trabajador del proceso de decisión, será total o parcialmente automatizado. Se debe proveer información significativa sobre la lógica del algoritmo. Esto es, entre otras cuestiones, indicar los parámetros evaluados por el algoritmo que toma la decisión y la ponderación de dichos parámetros, el porcentaje de importancia de cada uno de los parámetros. Y por último, se debe evaluar las consecuencias del proceso, es decir, qué consecuencias para el trabajador tendrá la decisión, es decir, si informar al trabajador de si te sacas una mala reputación vas a ser despedido o vas a no ser contratado o no vas a ser ascendido o no vas a tener derecho al bonus, lo que sea. Además, esta explicación, en mi opinión, debe ser expuesta, es decir, después de tomar la decisión, y debe ser específica de por qué para ti, trabajador concreto, has tenido esta decisión de acuerdo con el algoritmo. Hay que dar información, se debe decir por qué. Entonces, aparte de esto, la ley Rider introduce una nueva letra D en el apartado 4 del artículo 64 que dice que el comité de empresa
debe ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en las que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, en el acceso o mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles. Por tanto, no se exige entregar el código, no se existen unas garantías de comprobación y no existen auditorías previas y públicas, pero al menos el comité de empresa tiene derecho a conocer de los parámetros, reglas e instrucciones en las que se basan esos algoritmos y, por supuesto, saber que existe un algoritmo en la empresa que está utilizando, o una inteligencia artificial que está siendo usado por la empresa. Entonces, para ver todo esto cómo encaja en la recomendación de UNESCO. Bueno, lo primero es que, obviamente, la recomendación de UNESCO habla del ámbito de actuación en la economía y el trabajo, que además en la salud y en el bienestar, por tanto, y también en cuestiones de género. Por tanto, como hemos estado viendo, todo esto encaja perfectamente. En primer lugar, las recomendaciones de UNESCO habla de la inteligencia artificial en materia de salud, que hemos visto porque en el trabajo hay problemas de salud. Además, en cuestión de tener trabajo, perder el trabajo, ascender en el trabajo, este es un ámbito de actuación de la UNESCO específico. Y por último, en cuestiones de género, por un tema de discriminación, que es específicamente lo que hemos hablado. De hecho, aquí los Estados miembros deberían velar porque se optimice plenamente el potencial de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial para contribuir a lograr la igualdad de género y a asegurarse de que no conculquen los derechos humanos y las libertades fundamentales, precisamente que no se discrimine. De hecho, la recomendación de la UNESCO habla de una supervisión y una decisión humana, habla de controlar, de mantener el derecho a la intimidad y la protección de datos, habla de la equidad y la no discriminación, habla de la transparencia y la explicabilidad y habla sobre todo de la proporcionalidad. Por tanto, todo esto va incluido en los problemas que hemos visto en toda esta sesión y sobre todo va incluido en lo que regulación europea y a nivel estatal. Sobre todo, por ejemplo, el artículo 64.4d en materia de transparencia, también el 22 en materia de proporcionalidad, el 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, ¿no? De cuándo se considera necesario y en el resto de casos no se va a poder utilizar, la cuestión de la no discriminación y, por supuesto, toda la cuestión de que haya un derecho a una supervisión humana, en último lugar, como hemos visto que hace la regulación del artículo 22. Y bien, bueno, pues nada, con esto termino. Muchas gracias, espero que les haya interesado esta cuestión.